Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Estamos en un podcast más aquí en Voces en Movimiento, en donde la naranja va sin semillas. Y el día de hoy quiero presentarles a una invitada muy especial, una invitada que gracias a su liderazgo ha ayudado muchísimas personas aquí en Nuevo León en diversos sectores. Es una mujer que ha sido reconocida a nivel internacional y es un gran ejemplo para todas nosotras aquí en Nuevo León y sobre todo en todo México por toda la gran labor que ha hecho para con nosotras. Y bueno, ella es Marta Herrera, a la cual le doy la bienvenida. Bienvenida, Marta, gracias por acompañarnos. Gracias, Cris. Feliz de estar aquí en Voces en Movimiento. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tener una buena plática. Una muy buena charla, porque si bien es cierto, de repente vemos a los políticos muy formales, muy serios, o todo va muy deprisa, entonces acuérdense que este podcast es para conocernos un poquito más a fondo y saber realmente el objetivo o por qué están en estos cargos los personajes ahorita en las secretarías. Actualmente eres la secretaria de Igualdad. Así es, secretaria de Igualdad e Inclusión de aquí del Gobierno del Estado de Nuevo León. Ok, entonces Marta, a ver, platícanos un poquito cómo vienes tú del sector privado al sector público. ¿Quién es Marta Herrera? ¿Cómo llegas a ser secretaria actualmente en este gabinete con Samuel García? Platícanos un poquito. Bueno, mira, feliz de poder contar esta historia, porque es una pregunta que mucha gente me hace. Unos, ¿por qué? Otros, qué bueno. Ha sido una pregunta recurrente y la verdad es que para mí es un motivo de orgullo decir que pude dar el brinco, ¿no?, al sector público. Yo estuve en el sector privado 35 años, participé desde cámaras empresariales, banca de desarrollo, y estuve 25 años en una gran empresa, una empresa global, que me permitió, pues para mí, yo digo que esa empresa es y ha sido mi universidad, ¿no? Tuve la gran oportunidad de estar ahí desde muy joven y ir creciendo poco a poco hasta llegar a altos niveles de poder, en donde pues una tarea muy importante que tuve al frente de la empresa pues fue lograr generar un impacto social a nivel mundial en 50 países donde teníamos operaciones. Entonces, el conocer a más de 5,000 comunidades, el poder trabajar con más de 30 millones de personas alrededor del mundo, hizo que tuviera elementos suficientes para poder lograr que toda esa experiencia, mejores prácticas adquiridas, poder ahora concentrarme pues en mi estado, ¿no?, en Nuevo León, que me ha dado tanto, y que cuando el antes candidato Samuel García me invitó a formar parte de su equipo en ese entonces en campaña, pues no dudé en poner al servicio de Nuevo León mi talento, mis capacidades, mis habilidades y sobre todo mis ideales, ¿no? Porque como madre de familia, empujada también por sus hijos que también tienen sus pasiones, claro, pues me dijeron: mamá, pues si toda la vida nos has dicho, sigan sus pasiones, busquen sus propósitos, y tú tienes un claro propósito y una clara pasión de servir, ¿por qué vas a pensarlo dos veces cuando tienes esa gran oportunidad ahora de servir a tu estado, ¿no? Entonces, pues di ese gran salto, ¿no? Ese gran salto que con talento, con capacidades desarrolladas, pues me permite entrar a un nuevo mundo, pero con un propósito similar o igual, ¿no?, que es el del servicio, el de la transformación propia, que ayuda a la transformación de otros. Que además entras con un reto, porque anteriormente esta secretaría era la conocida Secretaría de Desarrollo Social. Entonces ahora Samuel hace nuevas secretarías, ahora con las nuevas políticas públicas, no se tienen que actualizar los gobiernos, las administraciones, pero a ti te toca también, digamos, inaugurar esta secretaría. Sí, bueno, eso fue una gran oportunidad que me dio de poder realmente diseñar profundamente una secretaría que, si bien había hecho un trabajo importante a través de los años, había desarrollado políticas que generaban dependencia. Okay. Y una parte importante de la nueva política social, de la nueva ruta, es ese trabajo focalizado, transversal, multidimensional, multisectorial, que permite garantizar derechos, que eso es parte de lo que generó ese rediseño, que sí
atiende las necesidades básicas, porque hay que atender las necesidades de aquellos que requerimos ayudar de manera inmediata, llámese infancias, personas con discapacidad, personas mayores con alguna discapacidad, población en pobreza extrema, pero al mismo tiempo también genera habilidades y capacidades en toda la población que tanto lo necesita y logra incluir a todas esas poblaciones que históricamente se han sentido excluidas, discriminadas y que no había habido políticas públicas diseñadas para eliminar barreras y lograr la inclusión total. Y por otro lado logra esa autonomía y libertad para que las personas elijan su camino, para que las personas con esos sueños que tenemos todos podamos materializarlos en cosas reales que nos permita vivir mejor, porque eso es al final lo que queremos, ¿no? Claro. Ser felices, vivir mejor, sentirnos incluidos, sentir que la ciudad o que el estado nos pertenece a todos, pero si no hay política pública diseñada para eso, si no hay ese acompañamiento, esa corresponsabilidad, pues seguimos creando dependencias. Claro, de hecho, ese es un tema, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y qué diferencia tiene la Secretaría de Igualdad e Inclusión con la Secretaría de Mujeres o con la entonces Secretaría de Desarrollo Social? Que según tengo entendido, ahora con las nuevas políticas públicas, conforme a los lineamientos de la ONU, que por cierto, estuviste en la ONU, que también quisiera que nos platiques un poco, porque a veces vemos lo que les platico a los políticos, ¿no? Ya en su puesto, ya en su cargo, y arriba abajo, y ayudando a mucha gente, y dando mucho contexto de su área, pero realmente ¿de dónde vienes? O sea, ¿cuál es tu antecedente y cómo es que llegas aquí? Antes México solamente tenía la Secretaría de Desarrollo Social, incluía medio ambiente, incluía mujeres, incluía todo, digámoslo por alguna forma, ¿no? Todo lo englobaban y ahora ya lo separan. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que dicen, ¿y qué diferencia tiene con las otras secretarías? ¿O qué puedes decir tú que es como los 5 objetivos de la secretaría que actualmente está a tu cargo? Mira, una parte importante de ese nuevo diseño de secretaría es que evidentemente tiene sus atribuciones propias, pero adicionalmente logra coordinar los esfuerzos, digamos, dentro del gabinete que permiten ir garantizando cada uno de los derechos, principalmente los derechos básicos de cualquier ser humano. Una alimentación adecuada, salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleabilidad o emprendimiento. ¿Cómo lograr que desde una sola secretaría no se pretenda lograr todo, sino coordinar esfuerzos con metas claras, con análisis, con planificación, con estudios, con métricas, que permitan, con una estrategia focalizada, de ir primero por quienes realmente más lo necesitan y luego ir abriendo el camino para todos, pero cómo lograr ese trabajo transversal, que no es fácil, ¿no? Porque normalmente se trabajaba en silos, este es mi presupuesto, esta es mi atribución, yo no me meto en esto, yo no me meto en este otro. Entonces, ¿cómo realmente entender el ecosistema? Trabajar de manera sistémica, entender los problemas macro e ir viendo qué le toca a cada quien. Desde esa perspectiva es que nombramos como a presidentes de vías, ¿no? La presidenta de la vía de la alimentación, que nos tocó a nosotros en la Secretaría de Igualdad e Inclusión con Hambre Cero, y diseñamos este movimiento que ya venía yo liderando desde el sector privado, cómo sumamos al sector público y hacemos un movimiento más grande que evidentemente suma a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos y ciudadanas, a los estudiantes, a los supermercados, a los restaurantes, a los hoteles. O sea, ¿cómo generas un movimiento, ¿no? Que logre que esto se quede? Al final eso es lo que buscamos. En salud, cuidar tu salud, que es ese seguro universal para que todas las personas que no forman parte del sistema de salud, del IMSS, tengan seguridad social. Cómo lograr el rezago educativo verdadero, cómo lograr que todo el mundo ya cuente con una vivienda digna, sin hacinamiento, con pisos de concreto, con techos, con muros, cómo lograr que todos tengan acceso a un empleo con salario digno o a un microcrédito para el emprendimiento. O sea, el coordinar una estrategia de verdadera igualdad, por un lado, que garantiza los derechos que todos tenemos,
pero de inclusión, que es ese acompañamiento que permite que cada uno pueda lograr llegar. Eso es para nosotros la verdadera política social que ha logrado que con la nueva ruta cada uno de estos derechos se vaya garantizando y que haya un acompañamiento permanente en lo individual, pero también familiar. Ya que eso es lo que también a lo mejor sorprende, ¿no? Dicen, ¿y cómo es que llegan a todas las casas? O es que ¿cómo saben dónde se necesitan estos servicios? Porque tal vez a lo mejor y no es nada más tener la tarjeta de Cuida tu Salud, sino cómo llegas a ese caso, a esa casa, a esa familia. ¿Cómo es que hacen ustedes las métricas? Si nos puedes compartir un poco de señalar, ok, se necesita esto, pero toda la investigación previa, toda la métrica, ¿cómo hacen ustedes ese análisis para llegar a decir, aparte de que logramos ayudar a tanta gente, porque tanta gente estaba en tal situación? Para mí, y viniendo de donde vengo, que eso es parte de ese equipaje que uno trae, ¿no? Ajá. La planeación es un factor fundamental. Si no andas dando escopetazos, gasta uno dinero en cosas que no hacen sentido. Entonces, antes de iniciar el gobierno, ya habíamos trabajado 3 meses en la transición, planeando, con información, con datos duros que existen, ¿no? ¿Dónde se encuentran las personas en Nuevo León que realmente viven en pobreza extrema? Zona metropolitana, sur del estado, 7 municipios aquí, 6 municipios acá. Vamos por ellos. Trabajo colaborativo con los municipios, trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo ahí. Entonces, entre los alcaldes y alcaldesas, las organizaciones, las universidades, esa planeación se da y se logra pues ir, digamos, con acupuntura a esas localidades y tener un gobierno cercano. Nos acercamos a través de un diseño que hicimos de un nuevo programa que le llamamos Estaciones de Servicio Público, en donde vamos municipio por municipio y dentro de los municipios a diferentes comunidades, incluyendo obviamente las más alejadas, y logramos a través de llevar a todas las dependencias el que la ciudadanía se vea beneficiada de esa cercanía, de acercar todos los servicios, trámites, programas a una ciudadanía que en su mayoría nos decía, por aquí nunca había pasado nadie. Entonces así es como vamos y encontramos una comunidad de Nuevo León muy solidaria que a veces antes de pensar en uno decía, es que hoy yo vengo porque tengo un vecino que, o yo conozco una señora que, o yo conozco unos niños que. Entonces eso nos permitió ir por ellos. Y por eso llegamos a incluir en un gran porcentaje a una población en pobreza extrema que nunca había sido atendida en Nuevo León. De ello, pues tenemos todo un diseño de proceso que nos permite que después de planear podamos ejecutar, que eso es un tema también complejo. Cómo llegar allá, cómo acompañar, porque se hace complejo el acompañamiento 1 a 1, pero fuimos logrando crear esos grupos que nos permitieron ir entendiendo las necesidades por grupo y las necesidades familiares. Y una vez que identificamos eso, pues es a lograr acercarle lo más básico, que era una alimentación adecuada, pero también cuidar tu salud, pero también un tema de becas para lograr estudiar la primaria que no habían completado, la secundaria, la prepa, y acercarle a la universidad ciudadana y ver cómo van creciendo en ese proceso. Pero también identificar a aquellos que vivían todavía con pisos de tierra o que no tenían luz o agua, y acercar programas tanto federales como estatales, municipales. Aquí es realmente trabajar poniendo a las personas en el centro, que eso es para mí lo más importante. Y así sucesivamente, esto nos permite llegar a resultados, que una vez que planeas, ejecutas, ahora cuáles son tus metas y cómo logras los resultados. A 4 años, pues nos sentimos con mucha esperanza de decir, oye, en Nuevo León hemos logrado reducir la pobreza extrema en un 77% y la pobreza en un 56%. Todavía nos queda camino por recorrer. Tenemos que llegar al 100% de poder atender y acompañar
a todas aquellas personas, niños, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad que todavía en Nuevo León viven en pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de 30,000 personas. Hemos logrado sacar a 90,000 personas de la pobreza extrema, pero todavía tenemos que ir por esos 30,000 que se hacen todavía más complejos porque hay que ir por ellos, a los ejidos, a las comunidades rurales sobre todo. Pero es un trabajo de todos, ¿no? Y cómo logras pues este trabajo transversal del cual sigo hablando, que es el que logra realmente el entender todas las problemáticas, ir solucionando una por una y eliminando barreras desde lo público y barreras que tenemos en la sociedad, muchas mentales, muchas de sesgos inconscientes que tenemos que ir eliminando, pero para eliminarlos hay que crear conciencia. Es un trabajo que hay que hacer todos los días de ejemplificar cuál es el diario vivir de una persona en una circunstancia de pobreza extrema o pobreza, y en el que la gente diga, oye, yo puedo colaborar con esto, yo puedo sumarme con esto. Todos podemos sumar con esto, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas podemos sumar, pero hay que hacerlo evidente, hay que compartir historias, hay que decir que sí se va logrando, y en esas mediciones pues logramos tener resultados, pero no me conformo con eso. Hemos ido más allá a hacer una medición de impacto para saber realmente en dónde poner cada peso, porque los recursos son limitados. Entonces, a veces nosotros podemos pensar que esto otro es lo que está funcionando, pero cuando ya hacemos una medición de impacto, que lo hemos hecho tanto con universidades como con organismos internacionales, nos permite saber, mira, esto multiplica por 10. Así que pongamos la mayor parte de las energías en esto, que sí mueve la aguja, ¿no? Y que acelera el paso, porque como me dicen, ¿cuál es tu meta a 2 años, a 3 años? Mi meta es hoy. Mi meta es hoy, porque la verdad me frustra el no poder ayudar a una persona que está viviendo en una circunstancia extrema, que te ruega, que te dice, no tengo medicinas, tengo un hijo con una enfermedad, mi papá está sufriendo esto, quieres ayudar todo, quieres lograr quitar ese dolor de la persona. Pero vuelvo al tema, ¿cómo logramos sí ayudar de manera inmediata, pero por el otro lado, cómo logramos desarrollar esas capacidades y habilidades que le permitan que ese cambio sea sostenido en el tiempo y que no vuelvan o que no regresen a una circunstancia de pobreza extrema? Eso es lo que lo hace más complejo, y eso es lo que hay que estar trabajando de manera permanente en esa mirada a largo plazo que se hace complicada, claro, porque hay gobiernos, los gobiernos municipales que duran 3 años, los gobiernos estatales que duramos 6 años. La intención es tener esa mirada a largo plazo, aunque no nos va a tocar quizá ver el resultado final, pero ¿cómo realmente trabajamos para los siguientes 10 años, para los siguientes 20 años? Y nosotros sembrar esa semilla que permita pues que vaya germinando y que lleguen otros y que continúen. Institucionalizar la cercanía para mí es lo más importante. No, y más con la experiencia, perdón, ahí le cortas. 5, 4, 3, 2. Oye, más con la experiencia que tienes tú en el sector privado, que yo creo que eso es algo bien interesante, porque aquí en Nuevo León yo sé que muchas personas son apasionadas a ayudar, como ahorita yo te estaba escuchando, y que sufres ver sufrir a alguien. O sea, es algo que es una empatía, es una compasión, que es el nivel más alto de amor, por decirlo de alguna forma. Entonces yo veo muchas asociaciones, organizaciones civiles que quieren ayudar y que a lo mejor se quieren acercar al gobierno porque saben, ahorita que lo mencionabas, sus métricas, ustedes han llegado a cada rincón, que a lo mejor ellos no tienen la capacidad operativa de llegar, pero a tu experiencia también, que vienes del sector privado, ¿cómo hacen este clic entre las organizaciones? Casi todas tienen un área de responsabilidad social. Muchas personas aquí en Nuevo León, yo sé de viva mano, somos de aquí de toda la vida, y tengo amigas que nos juntamos cada Navidad mínimo órale, todas vamos a comprar juguetes y vamos a mandarlo a poblaciones donde más lo necesitan, y órale, todos vamos a ayudar a los adultos mayores. Y mira, me pongo la piel chinita porque no me imagino ustedes la labor que hacen diaria, porque esa es su área, vaya. Entonces, ¿cómo ustedes crean ese puente de comunicación ahora que entraste tú a tu experiencia? Y sobre todo, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo viene Marta entrando a esta secretaría
cuando antes los gobiernos no eran tan abiertos, no había tanta transparencia. Tal vez una empresa se quería acercar para hacer una donación, pero igual tenía duda porque, híjole, no sé si se lo vayan a clavar o qué van a hacer con ese recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo sumas tú también? ¿Cuántas había organizaciones cuando tú llegaste y cuántas hay actualmente? Mira, qué bueno que preguntas eso porque creo que ahí está la clave. ¿Cuántas veces no quieres tú sumarte a algo, pero no sabes a dónde ir? No sabes a dónde tocar la puerta y tienes dudas, desconfianza, lo estás diciendo, ¿no? Bueno, eso le pasa a mucha gente, le pasa a empresas, a organizaciones, a las universidades. Pero cuando tienes un buen diseño de una política social, que no se queda en el escritorio, sino que se materializa en un proceso en donde incluyes a otros, en donde eres transparente, en donde pones sobre la mesa tú qué quieres lograr, pero qué quiere lograr el otro, pero qué quiere lograr el otro, pero que nunca te olvidas de poner en el centro a las personas. O sea, cuando tú dices, este es el niño, este es el adolescente, esta es la persona con discapacidad, aquí está, no nos olvidemos, la escuchas, codiseñas con la persona y luego logras poner lo que tú tienes sobre la mesa y decir, esta es la política social, vamos a alinearnos. Entonces, se hace más sencillo el proceso, porque a quien no le gusta que su peso realmente se vea reflejado en un resultado. Y está bien cañón confiar en algún gobierno, o sea, lo ha pasado por años, ¿no? Todos tenemos la duda de a dónde se va a ir ese recurso. ¿Y a dónde se va a ir ese recurso? Entonces, cuando lo transparentas, para eso creamos fideicomisos, para eso creamos un comité interinstitucional que incluye a la ciudadanía, que incluye a las universidades, que incluye a las empresas. Todos estos comités que hemos creado, particularmente en cada uno de los movimientos, por ejemplo, Hambre Cero, tiene su comité interinstitucional, tiene 12 mesas de trabajo, cada una trabaja de manera voluntaria. Hemos sumado a más de 200 empresas, hemos sumado a más de 700 actores de la sociedad que se han sumado a todo este movimiento, a toda esta estrategia que ha logrado abatir en un gran porcentaje la pobreza alimentaria de este estado con Hambre Cero y una de las carencias que más se ha reducido en nuestro estado. Y todavía tenemos un porcentaje por el cual tenemos que ir, pero cuando vas viendo los resultados dices, oye, pues ya no son escopetazos, insisto, ya no son acciones aisladas. Hay una planeación, hay una propuesta, alineas. Entonces, toda la inversión social que hacemos a través de las organizaciones de la sociedad civil con las cuales coinvertimos, toda la inversión que se hace con las empresas se hace de una manera organizada. Pones el proyecto, tienes claro quiénes son los beneficiarios, haces una estrategia, la transparentas, yo pongo 100 pesos, tú pones 3 pesos, el otro y todo eso es un proceso en donde hay total transparencia y rendición de cuentas de los resultados que te permite decir, bueno, y el año que entra le voy a meter el doble y el otro año le voy a meter más. Y hay inversiones público-privadas que logran que este movimiento se institucionalice. Inclusive años pasados se creó una ley ya de Hambre Cero. Órale, entonces hay una ley, hay indicadores, hay un fideicomisos, hay una inversión público-privada, hay un codiseño, hay una rendición de cuentas, pues entonces dice sí. Entonces, después de que hay esas coinversiones, fuimos a las facultades para decir, bueno, los alumnos, y decían, muchos estudiantes me decían, oye Marta, yo ni tan siquiera estaba consciente que había un problema de hambre en Nuevo León. Exacto, sí. Estábamos apoyando otras causas. Sí, te digo, juguetes, todas pensábamos en mínimas, ¿verdad? Cuestiones. Estábamos apoyando otras causas, no nos había caído el 20 que había pobreza alimentaria en nuestro estado. Sí. Es más, había estudiantes que me decían, yo aporto una parte a cosas en África. ¿Y aquí? No me había puesto a pensar que en Nuevo León había personas muriendo de hambre. Entonces, cuando sumamos a las sociedades de alumnos de las 4 universidades principales, pues se han sumado mucho más alumnos de más universidades y empiezan ellos a hacer no nada más su colecta, porque si hacen su colecta anual de Hambre Cero, logramos institucionalizar el mes de octubre como el mes de Hambre Cero. Y ahí hacemos colectas, hacemos sensibilización, se suman restaurantes con platillos con causa. O sea, hacemos muchas cosas en todo el año, pero octubre es un mes en donde hacemos todavía más para lograr sensibilizar. Se suman los clubs deportivos, en fin, una serie de cosas.
Cuando logramos sumar a los estudiantes, ya no nada más es un tema de qué donamos, sino cómo creamos un tema también de cambio cultural, sí, en donde desde que vas al súper ya no compras de más, ya no tienes alimento que se echa a perder en el refrigerador, ya no pides de más en los buffets, logras pedir más reducido, compras con conciencia, si sabes que se va a caducar algo, logras hacerlo llegar a quien más lo necesita. En fin, el crear conciencia, sí, es para nosotros lo que logra ese cambio cultural que nos va a permitir lograr el resultado, que es que no haya pobreza alimentaria en nuestro estado. Y vamos muy bien, y vamos por más, de estar, digamos, acompañando a 40,000 personas hace 5 años, hoy hay casi 400,000 personas en Hambre Cero, ¿no? Entonces, eso es lo que logra esos movimientos que vienen desde la sociedad y que se van a quedar en la sociedad, esté quien esté. Uh-huh. Eso es lo que yo quisiera lograr, pero requieres de generar confianza, rendición de cuentas, alinear. Entonces tú te vas a sentir más segura de decir, oye, yo me quiero sumar a eso porque se ve que está organizado, porque hay transparencia, porque van midiendo el impacto, porque sé que cada peso que yo pongo aquí se multiplica y voy a sumar a mis amigas y voy a sumar a mi familia y voy a crear conciencia y a lo mejor sí posteo en mis redes sociales cosas de mi vida social, pero también voy a de repente a poner un post que diga, hoy compré esto menos porque estoy consciente de que hay personas que viven en pobreza alimentaria. En fin, todo eso es lo que genera un movimiento en común, que tenga una meta en común. Porque cuando las metas son en comunes, todos queremos ser parte de ello y eso es lo que queremos generar. O al menos yo, eso es lo que quisiera generar, movimientos desde la sociedad para el bien de todos. ¿Y cuántas empresas? Yo sí tengo la duda de, no sé, ustedes reciben esta nueva secretaría, ¿cuántas estaban participando para actos de esta calidad humana para combatir el hambre, por ejemplo? No sé, que digan, no, pues nosotros tenemos de conocimiento de 5 empresas y ustedes sumaron en total. Pues mira, Hambre Cero no existía como parte del quehacer del gobierno. O sea, era un movimiento desde el sector empresarial y social, okay, junto con universidades que se habían estado sumando, algunos restaurantes. Cuando llegamos al gobierno, y ahora sí, y cuando digo sumar al Estado, quiere decir que le inviertes recursos también, no nada más te cuelgas en la foto, sino que realmente hay un diseño de política en donde ya el Estado decide hacer una política pública, en donde el Estado decide que haya recursos, en donde el Estado decide que haya cierto acompañamiento en el proceso, no es nada más la tarjeta Hambre Cero, es todo un acompañamiento que permite, por un lado, apoyar a quien más lo necesita, pero por el otro lado, lograr la autosuficiencia alimentaria de las personas que están en una edad productiva, pero por otro, y no menos importante, es el disminuir el desperdicio de alimentos, que eso es un tema muy importante en Nuevo León, siendo uno de los estados que más desperdicia. Entonces, queremos pasar de lograr recuperar el 2% al 7% del total del alimento que se desperdicia. Si logramos pasar del 2% al 7%, lograríamos atender el 100% de la demanda. ¿Qué tal si llegamos al 100%, verdad? Pero si al menos llegamos a recuperar el 7% del alimento que se desperdicia, podríamos cubrir el 100% de la demanda de alimentos que se necesita para lograr que esas 450,000 personas que viven en pobreza alimentaria en Nuevo León, o que vivían, porque ya llevamos 337,000, pudiéramos lograr el coprocesar alimentos que permitan llegar a familias con productos fortificados, como lo hacemos hoy en día con el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, okay, con paquetes alimentarios para personas mayores, para infancias, etcétera, junto con las universidades que han permitido que a través de la innovación, a través de la investigación, hemos hecho ya un premio a Hambre Cero en las universidades. Entonces, los estudiantes innovan, proponen, y hemos logrado a través de ello generar mejores prácticas que nos permitan ir avanzando. Entonces, es un movimiento complejo. Te estoy hablando de más de 700 actores sociales que se han sumado a Hambre Cero
de manera voluntaria, pero también con recursos, pero también con planeación, pero también con investigación, que permite hacer de este movimiento algo que ha logrado estos resultados contundentes. Y así con ello lo hemos hecho en salud, y así con ello vamos en educación, y así con ello en vivienda, o sea, sumando empresarios, sumando a tu pregunta a organizaciones de la sociedad civil. Creamos la Subsecretaría de Inversión Social y Alianzas Estratégicas que nos permita tener esa cercanía. Tenemos a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que hoy de alguna manera u otra con coinversiones logra que por cada peso que pone el Estado ellos lo multiplican por 10. Porque tienen el conocimiento, porque están ahí en las localidades, porque tienen años trabajando en diferentes causas. Sí. Algunas educativas, algunas de salud, algunas de beneficencia social, etcétera. Otras culturales, de medio ambiente. O sea, hay diferentes vocaciones y causas, pero ¿cómo las aglutinas? ¿Cómo las incentivas para que haya esa coinversión? Nosotros hemos puesto, por ejemplo, si una organización de la sociedad civil suma a una o más empresas a su causa, nosotros nos sumamos también y podemos invertir más. Entonces ya creas grupos de inversores sociales, alianzas estratégicas, vínculos fuertes con una sola causa que te permite avanzar a lograr disminuir esas brechas de una manera más acelerada, ¿no? Oye, yo escucho a Marta y la verdad es que hasta me pongo nerviosa porque la verdad es que es súper profesional. Y me sorprende mucho porque ahorita que estamos hablando de empresas, organizaciones civiles, universidades, combatir la pobreza, que es un tema que lamentablemente no vemos como tal, ¿no? No estamos tan conscientes aquí en la ciudad, vivimos todos a prisa. Y tú como mujer con este liderazgo, ¿cómo has lidiado con eso? Porque aparte de todo lo que hace, o sea, nosotras que estamos ya en estas generaciones que gracias a todas las que avanzaron para abrirnos las brechas, ¿cómo le haces con tu liderazgo siendo mujer? ¿Cómo te la has pasado? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Has tenido también ahí temas todavía con gente misógina, tal vez, ¿no? Quiero pensar que no tanto en tu área, me gustaría pensarlo, pero estoy segura que has de tener tus experiencias. Pues mira, ha sido un camino largo. Hay muchas mujeres que me antecedieron en muchos sectores, particularmente en el público, que lograron grandes cosas como la paridad. Mujeres de mucha lucha que levantaron la voz, que pelearon, que lograron tener un espacio en la mesa en donde se toman las decisiones. A mí me tocó esta lucha desde el sector privado, también un sector que todavía tiene un rezago, grandes retos y desafíos, pero en donde también ha habido avances, y hay que decirlo, y en donde quizá creo que en un principio, igual por mi inconsciencia, no tenía yo esa conciencia de mi liderazgo en eso, pero que haciendo las preguntas incómodas, pero que logrando desarrollar programas, logrando quitar sesgos inconscientes a través de muchos mecanismos, pero también conforme iba yo avanzando, tener esa responsabilidad de ser mentora de muchas jóvenes, muchas. Me ha tocado la gran fortuna de que muchas de ellas han venido a tocar mi puerta a decir, Marta, yo quiero que me ayudes, que me aconsejes. Entonces tengo a muchas personas, muchas mujeres, hombres y mujeres, quiero decirlo, muchas juventudes que en mi trayecto de vida han hecho saberme que quieren ese acompañamiento, esa asesoría, y yo pues me siento muy, muy responsable con mis mentorías y siempre le he dedicado mucho tiempo a eso, porque es parte de nuestro compromiso conforme vas creciendo, de lograr que otras también puedan seguir su camino. Entonces sí, me ha tocado pues vivir lo que tú dices, estereotipos de género, machismo, temas culturales, patriarcales, el balance de mi vida profesional y familiar. Tengo 2 hijos, ya ahora mayores, uno casado y demás, pero el lograr transitar en un sector privado, corporativo, que tiene todavía una arista adicional. Totalmente. Pues fue curtiéndome, fui tomando mi lugar en las mesas de la toma de decisiones,
fui logrando ser muy propositiva. Yo siempre he sido muy propositiva y por eso te digo que en esa inconsciencia, más que a lo mejor una lucha, era entrar y ver cómo podía yo entender al otro y a la otra, pero particularmente al otro porque venía de una industria muy masculina, y cómo escuchar al otro y ver cómo podía yo generar valor en temas que a lo mejor no me estaban abriendo la puerta o no me estaban incluyendo, pero yo me incluía, ¿no? Sí, y en ese incluirme era ver cómo generaba valor, y en ese generar valor irme metiendo a lograr pues ocupar espacios que de otra forma no me lo hubieran permitido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay que ir por ellos. Mucha gente me decía, pues qué padre que tú tienes la vocación de servir y lograste estar en un lugar donde se te permitió servir. No, yo siempre les respondo, ese puesto no existía en la empresa. Exacto. Ese puesto lo creé. Entonces, cuando tú vas creando esos espacios, porque se justifica, porque logras justificarlo, porque logras pelearlo, porque logras con argumentos, pues en donde yo estaba de negocio, ¿verdad? Convencer que eso es algo necesario, que eso es algo que conviene, que eso es algo que genera valor, competitividad, productividad, pues entonces vas generando valor, y en esa generación de valor, lo único que yo hice es cómo generamos valor para la empresa, que al mismo tiempo también se convierta en generar valor para la sociedad. Entonces, cuando mezclas esto, logras ese desarrollo sustentable, que es algo por lo que yo he luchado toda mi vida, el lograr el desarrollo incluyente, el desarrollo sustentable, con esa mirada y esa perspectiva de género, de infancias, de accesibilidad, de inclusión total, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me tocó luchar por, pelear por, abrir camino, y yo me siento muy afortunada de ver cómo las generaciones que siguen de ti, pues han logrado mucho más, y ahí van y siguen, y ahora sí no se quedan calladas, y ahora sí luchan y siguen pidiendo ayuda y siguen diciendo pero quiero seguir viendo cómo me ayudas en esto y en esto otra, emprendedoras, muchas personas que ni tan siquiera están en el sector privado, que tocaban la puerta y decían, yo quisiera que me ayudaras en esto, y yo he aprendido también. Lo hago también porque uno aprende. Wow. Y una de mis grandes, pues digamos, filosofías de vida es que en la medida que uno sea mejor, es que uno va a poder apoyar mejor, ¿no? Entonces, sí he trabajado mucho en mi desarrollo personal, que eso es algo que a lo mejor, pues sí, definitivamente hay muchos desafíos, como los que tú nombras, de estereotipos, de redes de poder, del club de Toby, de techos de cristal. Ahí viene, nos va a decir algo. Pues sí, muchas cosas, hay muchas cosas que aportar. Hay muchas cosas externas que nos han limitado y que hay que seguir rompiendo esos estereotipos, esas redes de poder en donde no se nos incluye, esos clubs de Toby, etcétera. Hay que seguir peleando por eso. Sí. Pero también hay limitaciones internas. También está el síndrome de la impostora, el decir no soy suficiente, no me lo merezco todavía, queremos tener todo perfecto, nos da miedo aventarnos. Me van a decir algo. No estoy 100% preparada, tengo hijos, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, muchos retos. Cuando realmente te lanzas, te arrojas, te quitas todos esos miedos y esos también temas culturales que hemos oído, escuchado y que hemos vivido desde dentro de casa de muchos años, cuando logras superar eso y pelear por lo que tú quieres, por tu vocación, pues entonces empiezas a avanzar más rápido y logras esa transformación interna que te permiten también lograr esas transformaciones externas que son las que dejan huella en la sociedad, y pues eso es para mí mi propósito. No, wow. Y antes de cámaras me estaba platicando también que fue representante de la ONU y yo me quedé con el ojo cuadrado porque se ve algo súper lejano, ¿no? Siendo mujer en México, ¿no? Que te asignen un cargo. A ver, platícanos qué es lo que hacías en la ONU para saber un poquito más. Mira, me tocó la pues el gran reto de poder ser la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, para poder lograr que el sector privado se uniera en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, y lograr entender muy bien dentro de los retos, de los 17 objetivos, cómo podía el sector privado lograr ir desarrollando hacia el interior
normas, establecer proyectos, programas, hacer inversiones relevantes para poder acelerar el paso e ir disminuyendo pues, las carencias que existen en todos estos retos, en todos estos 17 objetivos. Un planteamiento muy importante para mí cuando me invitaron a ser presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México fue agarrar el objetivo 17 como mi bandera. ¿Y cuál es el objetivo 17? El lograr hacer alianzas estratégicas que nos permitan ir atendiendo cada uno de esos rezagos. Entonces, el tender puentes entre el sector privado, hicimos alianzas con el Congreso, con los senadores, hicimos alianzas con cámaras de industria, firmamos convenios de cooperación con gobiernos municipales, con gobiernos estatales. Entonces, por esos 5 años que me permitieron ser la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, hicimos alianzas que permitió generar guías, porque también muchas empresas nos decían, pero es que ¿por dónde empiezo? Exacto. En el tema de género, por ejemplo, exacto, en donde tuvimos un gran liderazgo de mi amiga la presidenta de Danone en Latinoamérica, en donde junto con ella pudimos desarrollar guías, mecanismos para decir, mira, aquí está tu ABC de cómo ir logrando e incluir a más mujeres en diferentes niveles de puestos. Generamos junto con el IPADE una base de datos para que hubiera más mujeres que pudieran participar en consejos de administración, porque ¿qué era lo que veíamos? Es que no hay mujeres. Vamos a hablar de mujeres sin mujeres. O sea, no hay mujeres. Sí. Y yo, ¿cómo que no hay mujeres? Está lleno de mujeres. Entonces creamos esa base de datos. Cada vez más hay instancias académicas que logran desarrollar competencias en mujeres que quieren ser consejeras de empresa, que quieren ser directoras generales, que quieren ser dueñas de empresa. En fin, todo eso es un camino pues, que se ha recorrido, se ha logrado avances, no estamos donde se quisiera, todavía los números de mujeres en puestos de alta dirección o en consejos o de dueñas de empresa sigue siendo bajo en nuestro país. También el número de mujeres que participan en el mercado laboral sigue siendo bajo en nuestro país y Nuevo León no es la excepción. Por eso ese camino colaborativo con el sector privado, con las cámaras de industria, con las universidades, que es fundamental, porque desde ahí hay que sembrar la semilla, desde las escuelas. ¿Cómo íbamos a visitar las escuelas secundarias en mi calidad de presidenta del pacto y decir, a ver, ustedes, chicas, niñas, ¿quiénes quieren ser A, B, C? Muy pocas levantaban la mano. Y luego les traíamos ejemplos. Mira, esta mujer ingeniera que ha logrado ir acá, y al final de la charla decías, ¿quiénes quieren? Y muchas levantaban la mano. Entonces, sembrar esa semilla, decir, sí, si ella pudo, yo también quiero. Crear conciencia. Crear conciencia, ¿no? Entonces fue un trabajo pues muy importante. De esos objetivos, pues yo he abanderado algunos. Una vez que ya dejo mi puesto en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, he abanderado algunos, como el objetivo 17, sigue siendo parte de mi quehacer todos los días. Cómo generar puentes, cómo lograr alianzas. Es para mí la única forma de lograr avanzar más rápido en disminuir parte de esas brechas, esos desafíos. He abanderado otros, como el objetivo 2, que tiene que ver con el hambre cero, o disminuir pobreza, o el de la desigualdad, el objetivo 9, o en fin, hay temas y causas que yo las siento muy mías, sí, y que he logrado abanderar y crear esos movimientos. Y hay otras en las que me he sumado, ¿no? Como el del medio ambiente, que es un tema que para mí es muy importante, o el de la economía circular, en fin, temas que son relevantes en donde yo quiero pues sumar, y temas que pues hay que liderar, porque hay que liderar cosas, hay que tomar banderas, ¿no? No, y te veo y digo, a lo mejor y el sector privado se ha visto muy cuadrado, ellos van sobre la operación, ellos van sobre los negocios, pero el inyectar el lado humano, el poder hacer que las políticas públicas que todos vemos, los diputados están haciendo propuestas, reformas y leyes, y la ONU y todos diciendo, y las empresas, espérame, estoy aquí chambeando, y cómo que ahora ya tenemos que tener eso. Entonces, ¿cómo sumar o cómo crear una realidad y que también en el tema regulatorio cumplan las empresas? Porque a lo mejor y cumplen la mayoría de las empresas con el tema operativo, pero en el desarrollo humano es donde muchas como que quieren ser el puente, saber cómo, por dónde, el ABC, y ahí es donde ejemplos como tú, por ejemplo. Así es, el tema para las empresas es entender cómo eso les genera valor.
porque si no, no hace sentido de negocio. Entonces, crear el caso de negocio, siempre lo he dicho yo. Entonces, cuando me decían, oye, es que mi jefe no cree en estas cosas, y yo, ¿ya le enseñaste el valor? El valor de negocio. Aunque sea ley. O sea, aunque sea ley. Aunque sea ley, hay que materializarlo. Exacto. ¿Cómo lo materializas? Exacto. Generando valor. Y uno de los grandes valores es cómo quieres que tu empresa perdure a través del tiempo. Evitas mucho el tema laboral, por ejemplo. No va a haber huelgas, pero la gente va a estar contenta contigo. ¿Cómo realmente logras incluir a más? Hay empresas que dicen, oye, ya no consigo quién quiera trabajar aquí. Sí. Pues es que no tienes plataformas de flexibilidad, horarios flexibles, guardería, no has creado un ambiente laboral diverso. Entonces, ¿cómo logras, sin perder competitividad, sin perder productividad, generar valor y ser atractivo o atractiva para que la gente quiera estar ahí? Logras tener menor rotación, querer que las juventudes quieran participar ahí, logras tener un impacto positivo en el medio ambiente, logras tener a tu alrededor comunidades que sean sostenibles, que sean incluyentes, que prosperen. ¿Cómo una empresa va a prosperar si su entorno no es próspero? Termina por caer, ¿no? No es sostenible en el tiempo que una empresa perdure en una comunidad que no sea próspera. Entonces, o en un medio ambiente con recursos naturales limitados, y muchas empresas dependen de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo esas tres patitas que yo le llamo, ¿no? Tener una gobernanza sana, lograr tener un impacto positivo en el medio ambiente y un impacto positivo en la sociedad, te genera un valor de negocio en el largo plazo, y una empresa pues que seguramente no quiere decir, bueno, vengo aquí para durar como nosotros 3 años, 6 años. Exacto. No, las empresas tienen una mentalidad de largo plazo. Entonces, ¿cómo en ese largo plazo generas valor para todos? Hacia el interior, pero también hacia el exterior, ¿no? Sí, como ahorita bien mencionabas, yo sé que muchas de las nuevas generaciones ya no quieren trabajar en una empresa de 9 a 3, o de 9 a 6, perdón, ya bueno, fuera de 9 a 3, pero de 9 a 6, o sea, ya como que también las cosas están cambiando, entonces también les tocó a ustedes todo este movimiento de flexibilidad. Venimos de una pandemia también. Así es. O sea, venimos de muchas crisis, digamos, pero me sorprende mucho que tu liderazgo se va haciendo cada vez más grande, y creo yo que tiene mucho que ver que tú como líder también sabes cómo tratar con líderes. Estás apoyando, y eso es lo que hablabas ahorita de la mentoría. Digamos, yo te voy a decir más acá como raza, eres la madrina. Vamos a decirle la madrina, tiene muchas ahijadas y que te guían, ¿no? Que es lo que digo, a lo mejor y yo los veo, nosotros los vemos como ciudadanos, la secretaria, sí, la foto, el video, pero ya platicar contigo es otro nivel de plática, ¿no? O sea, todos tus conocimientos, tu experiencia, el cómo tender puentes, el crear alianzas, el crear una política sana también, porque realmente estar en gobierno hay mucha grilla, y también en el sector privado parece que no, pero en las empresas también hay mucha grilla. Entonces tú sabes mediar con eso para que también haya un equilibrio y un balance, que es parte también del desarrollo sostenible. Sí, cuando tienes un propósito claro, pues hay temas que son los desafíos cotidianos de todos los días. Entre las grillas, el que te quiere meter el pie o la que te quiere meter el pie, y en todos lados se cuecen habas. En la casa del hermano que le está diciendo a la mamá, le anda chismeando. Sí, pero yo trato de no perder el tiempo en eso. Sí. Sí te desconcentra, sobre todo en la vida pública es todavía más, ¿no? Porque además de que necesitas lograr masificar, a diferencia del sector privado, en donde tienes muy claro, esto es mi propósito, esta es mi comunidad, aquí es donde yo tengo que tener un impacto positivo, y te enfocas y listo. Nadie te lo cuestiona, ¿no? Más que tu jefe o el CEO de la empresa. Pero acá tienen muchos jefes, y se llaman los ciudadanos y ciudadanas del Estado, a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces uno no puede decidir desde el escritorio, voy a hacer esto. O sea, tienes que diseñar, se tiene que aprobar, tienes que incluir a todos en el proceso de diseño, en el proceso de que se materialice, en el proceso de la evaluación de impacto. Yo soy de incluir, porque en la medida que incluyes es que haces a todos corresponsables del tema. Y entonces todos ponen, pero todos también tienen que rendir cuentas en el proceso. Entonces, no es un tema romántico decir, nos agarramos todos de la mano y hacemos alianzas. No es romanticismo, es realidad. Y cuando la gente me dice, no funciona así, lo del gobierno es lo del gobierno y lo del sector.
de verdad que yo lo he visto en carne propia y tengo muchos ejemplos, como el que estoy diciendo de Mercero, pero hay muchos ejemplos en donde realmente cuando pones a trabajar a todos, cada quien desde su trinchera, cada quien desde lo que sabe hacer, con los atributos que cada quien tiene, pero pones a trabajar a todo el mundo con un objetivo claro y metas claras, sí logras resultados. Y luego, ¿cómo logras institucionalizar eso para que no se queden todos somos amigos? Porque con el camino, como en el matrimonio y en todas partes, pues luego hay subes y bajas y hay crisis y hay el que siempre no le gustó y los egos. Me hizo cara y ahí ya no le voy a hablar. Pero cuando está por escrito, cuando hay claridad de propósito, cuando hay metas comunes, pues va a haber gente que se salga, gente que entre, gente que llegue nueva, pero en su mayoría permanecemos. Porque no llegamos para la foto, no llegamos para quedar bien un tiempo. Creemos en la causa. Entonces yo a mis mentees siempre les digo, no se enamoren de su idea, porque cuando tu idea no funciona, te frustras y dices, no, ya no, y la avientas. A lo mejor intentas 1 o 2 veces, pero luego ya no. Enamórate del problema, enamórate de la causa. Porque cuando le metes una idea y no funcionó, sigues enamorado de la causa. Uh-huh. Entonces, yo estando en el sector social o en el sector privado o ahora en el público, estoy realmente enamorada de la causa de erradicar la pobreza extrema y la pobreza del mundo, pero particularmente me toca ahora en mi estado. Entonces, como estoy realmente convencida de que sí lo podemos lograr y que podemos lograr poner ese piso parejo para que nadie se quede atrás y poder garantizar los derechos básicos de todas las personas y trabajar de manera coordinada para acelerar el paso, porque la gente no puede esperar, es que logramos que esa causa se quede de por vida, que te mueras en el intento, que trabajes desde bien temprano hasta bien noche. Me dicen, Marta, ¿qué te tomas? Pues eso es lo que me tomo. Me tomo estar consciente de las necesidades que hay, que son infinitas, sí. Pero que si yo ese día decidí no hacer algo, que si yo ese día decidí no sumar a alguien, a lo mejor esa persona no va a poder transformar su vida. Y entonces no hay tiempo que perder. Y por eso cuando hablo de alianzas no estoy hablando de un tema romántico, de agarrarnos de la mano, es realmente de un trabajo profundo, humano, de largo alcance, con un sentido humano. 100% humano. Oye, luego también, ahorita que hablabas del desperdicio, estamos súper inconscientes aquí en la ciudad de Monterrey. Me queda súper claro que somos de basura, de alimentos, y ahorita hablabas del 7%. Aparte de que Monterrey tiene muchos Monterreys. La zona norte de Monterrey es un Monterrey, la zona sur de Monterrey es otro Monterrey, la zona poniente es otro Monterrey. Tú que has estado en la calle, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le falta a Monterrey en temas sociales para poder hacer esa mejora? Eso para Marta, ¿qué le falta a Monterrey? Pues mira, yo siempre voy a pelear por lograr tener una ciudad que sea verdaderamente incluyente y verdaderamente sostenible. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, el tener diseños universales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas se sientan bienvenidas en cualquier lugar en el que entren. Llámese una infraestructura, espacio público. Cuando no estamos diseñando universalmente, estamos excluyendo. Sí. Y cuando excluyes, haces que esas personas, como ha sucedido a través del tiempo, terminen en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, la accesibilidad, el diseño universal. Por otro lado, una ciudad incluyente, pues es aquella que garantiza los derechos básicos de las personas, no que da dádivas o que hace dependientes a las personas, sino que realmente garantiza los derechos. Y para garantizar derechos necesitas crear sistemas de largo plazo que protejan cuando hay crisis, porque va a haber, hay subes y bajas. Una pandemia. Cuando hay una pandemia, cuando hay una crisis, una sequía, una inundación, ¿cómo le haces para que esas personas no caigan en pobreza otra vez? ¿No? Entonces, esos pisos mínimos que tenemos que tener, un sistema de cuidados que permita a todas las personas, pero particularmente a las mujeres, que el 70% de las personas que cuidan somos mujeres,
que las cuidadoras tengan un ingreso, que las cuidadoras tengan la oportunidad de capacitarse para ser cuidadoras, porque luego se cree que porque somos mujeres ya sabemos cuidar, ¿no? Entonces ni recibimos un ingreso por cuidar, ni nos capacitan por cuidar, y al final del día terminamos sin recibir seguridad social, no tenemos ahorros y cuidamos 10, 20, 30, hasta 40 años. Entonces, el tema de tener sistema de protección social, sistema de cuidados, eso, el poder lograr la participación ciudadana. Una ciudad incluyente es aquella que genera los mecanismos para que haya una verdadera participación ciudadana, desde juntas de mejora, presupuestos participativos, diseños participativos, corresponsabilidad. Y un cuarto elemento de una sociedad o una ciudad incluyente, pues es aquella que realmente respeta. Y en eso que hablabas tú ahorita de crear conciencia, cuando yo le pregunto aquí a los ciudadanos y ciudadanas el meandar, oye, ¿tú discriminas? La respuesta, ¿qué te imaginas que es? No. ¿Yo? No. Y entonces empiezo a hacer preguntas adicionales. Oye, ¿pero qué te parece esto? ¿Qué piensas de los migrantes? ¿Qué piensas de las personas privadas de la libertad? Bueno, eso sí, no, eso por acá no, yo preferiría que... Entonces, cuando creamos conciencia de eso, dejamos de discriminar, de excluir y respetamos, porque se trata de un respeto, no se trata igual, no vuelvo al tema romántico de todos agarrados de la mano, se trata del respeto, se trata de la libertad. Tienes una sociedad realmente que es humana, una ciudad incluyente. Pero por el otro lado tienes el desarrollo sostenible, que quiere decir que tienes que tener una ciudad segura y una ciudad con movilidad y una ciudad con energía limpia y sin contaminación. Entonces, cuando unes esas dos, pues tienes una visión incluyente, una visión que logra concentrar esa visión de ciudad emprendedora, como lo es Monterrey, con talento que hay que fortalecer, con ese concepto de ciudad incluyente que permite en esa visión unificadora lograr, pues, pensar en cómo satisfacer las necesidades de corto plazo, porque hay que satisfacerlas, los servicios públicos de todos los días, el alumbrado, el bache, la luz, la seguridad, pero por otro lado, sin dejar de ver en el largo plazo cómo estamos generando una ciudad de futuro, con talento, con tecnología, cuidando los recursos naturales, logrando un emprendimiento de clase mundial, trayendo inversiones de clase mundial, en fin, eso es esa doble mirada que yo veo que requiere una ciudad ejemplo como lo debe ser Monterrey a nivel nacional y a nivel mundial. Sí, porque por ejemplo vemos San Pedro y que decimos, ¿por qué Monterrey no es como San Pedro? Vemos a un Cadereyta que dices, ¿por qué si son también de aquí del mismo estado, ¿no? A veces uno se cuestiona ¿por qué en San Pedro sí pudieron? ¿Por qué no? ¿O por qué Monterrey sí tiene mucho avance? ¿Y por qué, no sé, Cadereyta o Juárez? No sé, estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que precisamente esos municipios. Claro que tienen que ver mucho los presupuestos, pero tiene que ver, yo también creo, que la visión, que como la que bien mencionas, ¿no? Y Monterrey es la segunda ciudad más importante de México. Y por lo tanto tiene muchos retos, ¿no? Retos de movilidad, de contaminación, de seguridad, la cantidad de gente que vive en un municipio versus el otro, pues hay un camino, no hay una brecha. Pero definitivamente, insisto, cuando uno tiene muy claro el diagnóstico y realmente apuntas a satisfacer las necesidades presentes sin dejar de pensar en satisfacer las necesidades futuras, es que haces inversiones en las dos vías que permita lograr que quien votó por ti se sienta realmente que lo estás atendiendo, se sienta incluido, pero que las generaciones futuras también van a gozar de tener una sociedad que fue pensada y diseñada para todas las personas. Eso para mí sería el objetivo. Eso sería el Monterrey. ¿Y el estado? ¿Cuál sería el estado ideal para Marta Herrera? Igual, ese estado que a mis ojos ya lo voy viendo, ese estado no nada más con primeros lugares que los tenemos, y me siento muy orgullosa de que Nuevo León sea primer lugar en tantas cosas, desde temas básicos como la seguridad, la disminución de pobreza, la salud, la educación, la inversión, el empleo. Nos sentimos orgullosos de Nuevo León que estamos viendo, pero también tenemos que pensar en eso Nuevo León de cara a futuro,
en esas inversiones que se tienen que hacer hoy para el mañana, para que a nadie le falte agua. Nos dejaron un estado con bombas de tiempo, ¿no? Que se explotaron muy rápido. Sí. ¿Cómo realmente sí estamos pensando en el largo plazo y no en dejar bombitas, sino en ir sembrando esa semilla que se va a requerir para mejorar infraestructuras que sean resilientes, para lograr tener mejor calidad de vida hoy y mañana? Ese Nuevo León que hemos dicho que tenemos una aspiración de ese Nuevo León que sea el mejor lugar para nacer, porque para nosotros las infancias tienen un lugar central en este gobierno, para crecer, que tengan un desarrollo integral, para educarse, porque para mí la educación es el motor de esta sociedad. Y por último y no menos importante, para vivir. Insisto, todos, no importa dónde vengamos, queremos florecer. Todos queremos tener una oportunidad. En todas las personas hay sueños, hay ideales. Pero lo que me dicen es, Marta, ¿y por qué para él o ella sí y para mí no? Entonces, para aquellas personas que se han sentido históricamente olvidadas, discriminadas, excluidas, es por las que estamos trabajando. Primero que nada, hay que trabajar para todos y todas, ¿eh? Nuestra política es de inclusión total, insisto. Pero hay que lograr cerrar esa brecha con esos grupos que históricamente han estado excluidos, y para ellos hay una agenda y hay que ir eliminando barreras, porque hay muchas barreras, desde las físicas, las sociales, culturales, de recursos, de dónde vive, ¿no? Nadie pide dónde nacer. Y yo siempre he dicho, y lo he hablado con mis compañeros del gabinete, no podemos ser el candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay que trabajar primeramente internamente en el gobierno, y hemos establecido claramente cuáles son esas barreras dentro de cada secretaría que nosotros podemos ayudar a ir eliminando, para luego poder exigir también, oye, en el sector privado, en el sector social, en la academia, ir eliminando todas esas barreras, pero hacia el interior tenemos que estar conscientes que también hay barreras, desde lo más simple, que es quién te atiende, cómo te atiende, ¿no? Que para mí era desesperante no trajo el papel, venga otro día. Oye, ni tan siquiera estás consciente de que esa persona viajó 5 horas para llegar y que le dijeras, aquí no trajiste el papel, y que realmente no le ayudes a solucionar el problema. Yo le digo a mi equipo, aquí estamos en el equipo del cómo sí. Tenemos que ser, y el cómo sí tiene que ser el equipo de Nuevo León, no nada más del gobierno. Tenemos que ser una sociedad que realmente esté viendo el cómo sí, y no el cómo no, y cómo te ponen el pie, y cómo no, y dejarnos de sonceras, porque realmente cuando hacemos eso estamos excluyendo, estamos dejando que alguien logre materializar su sueño, su ideal, que logre tener una mejor vida. Estamos pensando en el corto plazo, en el qué voy a ganar yo, en mi siguiente etapa, en mi siguiente título nobiliario, ¿no? En vez de pensar que si hacemos el bien, que si trabajamos en favor de todas las personas, vamos a tener un mejor estado que nos va a permitir a todos vivir mejor y lograr esos títulos nobiliarios, pero por las buenas, no por las malas, ¿no? Eso es como yo lo veo, y ojalá que todos estuviéramos pensando en el cómo sí. Pues con una líder como tú y compartiéndonos, yo creo que sí se puede. Y sobre todo poniendo el ejemplo, que es lo que estás haciendo. Te tocó una secretaría bien interesante, has ayudado a muchas personas. Y yo sé que tienes un chorro de cosas que hacer, por eso te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Y para cierre, algo que nos quieras compartir a la ciudadanía, algún mensaje que quieras dejar a la comunidad. Pues que está en todos nosotros. Cada una de las causas que escojamos, que queramos tomar en nuestras manos, hay que tomarla en serio. Hay que tomarnos esa responsabilidad de que somos corresponsables del desarrollo integral, del desarrollo incluyente y del desarrollo sostenible de nuestro estado, incluyendo desde nosotros mismos, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Entonces, si nos lo tomamos en serio y cada quien lucha por su propósito y lucha en serio por lograr tener una mejor sociedad, vamos a tenerla y lograr entre todos esta gran aspiración de convertirnos en el mejor lugar para vivir. Excelente, pues ya quisiera yo escuchar eso todos los días en la tele para poderme motivar. Hace falta compartir más mensajes positivos, sabemos que hay muchos problemas, eso es de facto, no solamente en México, en todo el país. Venimos de una pandemia, venimos de crisis mundiales de agua, de alimentación, de muchos temas, pero con buena voluntad, con vocación,
con experiencia también se puede. Te agradezco mucho que estés aquí. ¿Cómo te buscamos en redes sociales, Marta? Marta Herrera NL, ahí me pueden encontrar y siempre estoy abierta a contestar, yo misma contesto y estoy atenta a críticas constructivas, a sumarse sobre todo, a decirnos el cómo sí, y si tienen algún conocido, conocida que podamos ayudar en ese proceso y acompañar con cualquiera de los programas, siéntanse con la libertad de decirnos, vengan y vamos hasta sus casas. Me encanta, pues muchas gracias. Abiertas las puertas a la participación ciudadana, abiertas las puertas al liderazgo, abiertas las puertas a que Monterrey y Nuevo León salgan adelante con una visión, con un gran liderazgo como tú, Marta. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Cris. Aquí feliz de estar aquí. Cuantas veces me invites, aquí estaremos. No, voy a seguirlos invitando. Este es el primero, vamos empezando, pero bueno, les agradezco mucho. Espero que hayan conocido más a Marta Herrera. Justamente es lo que yo quiero, ¿no? Que compartamos una visión más humana, qué es lo que realmente hace, lejos de tema político, de que estén más serias los personajes políticos, la secretaria en este caso, que conozcamos cuáles son los trabajos, qué es lo que ha hecho, y si quieren saber más, síganla en sus redes sociales. Esto ha sido por hoy, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.